19 de octubre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos, entre otros santos del día, hoy especialmente a San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz nació en Ovada, Liguria, en el año 1694. De joven ayudó a su padre en el oficio de mercader. Movido por el deseo de perfección, renunció a todo y se dedicó al servicio de los pobres y de los enfermos, juntándosele después varios compañeros. Pablo fue ordenado sacerdote, trabajó con intensidad creciente por el bien de las almas, estableciendo casas de la congregación que él había fundado, ejerciendo la actividad apostólica y mortificándose con duras penitencias. Pablo Danei Massari había nacido en Ovada, Italia, el 3 de enero de 1694, como dijimos antes. Más tarde se trasladó a Castellazzo Bormida, no lejos de su pueblo natal. Su madre le enseñó a encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para superar las pruebas. Le recordaba del crucifijo cada vez que experimentaba algún sufrimiento. Enamorado de Jesús crucificado desde su infancia, quiso entregarle toda su vida. Su padre le leía las vidas de santos, y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le avisaba también acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo libró de muchos males. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Para Pablo fue el momento que él llama conversión. Hizo una confesión general y desde aquel día empezó a una vida de penitencia muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de la noche a rezar y a leer libros de santos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y con sus buenos ejemplos a intentar ser mejores. Varios de estos muchachos se hicieron religiosos después. Durante una grave enfermedad, la visión del infierno le horrorizó. Hacia 1715-1716, deseoso de servir a Cristo, se alistó en el ejército de Venecia. Quería defender el cristianismo de los turcos que amenazaban a Europa. Pero mientras adoraba el Santísimo Sacramento en una iglesia, comprendió que no era aquella su vocación. Abandonó el camino militar, sirvió algunos meses en una familia y regresó a su casa. Aunque un tío sacerdote le dejaba una herencia para que se casara, Pablo renunció. Rechazó también unos negocios muy prometedores que les ofrecían y se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. La Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de una comunidad religiosa que giraría siempre en torno a Jesucristo crucificado. Pablo presentó estos mensajes al obispo de Alejandría, Monseñor Gattinara, y a su director espiritual. Previo al juicio de confesores prudentes, el obispo le revisó y lo revistió del hábito de la Pasión el 22 de noviembre de 1720. Se pasó 40 días en una habitación junto a la sacristía de la iglesia de San Carlos en Castellanazo para redactar los reglamentos de la futura comunidad, a quienes llamaba los pobres de Jesús. Vivía todo este tiempo a pan y agua, durmiendo en un lecho de paja. Sus experiencias y el estado de espíritu durante aquella cuarentena se han conservado con el nombre de Diario Espiritual. Concluida la experiencia, el obispo le autorizó a vivir en la ermita de San Esteban de Castellazo y a realizar apostolado como laico, ayudando a los sacerdotes a dar clases de catecismo y dando misiones. En el verano de 1721 viajó a Roma, con el deseo de obtener del Papa una audiencia, a fin de explicarle las luces recibidas sobre la futura congregación. Los oficiales de la residencia papal no le dejaron entrar por parecerles un aventurero más.
En la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, ante la Virgen Salus Populi Romani, hizo voto de consagrarse a promover la memoria de la pasión de Jesucristo. De regreso a su pueblo se detuvo un poco en Orvieto, en la ermita de la Anunciación del Monte Argentario. En Castellazo se le asoció un hermano, Juan Bautista, y se fueron a hacer vida eremítica en el Monte Argentario. Después, invitados por Monseñor Pignatelli, estuvieron en la ermita de Nuestra Señora de la Cadena, en Gaeta. Monseñor Cavalieri los recibió un tiempo en Troya y volvieron a Gaeta, pero esta vez fueron al santuario de la Virgen de la Chivita en Itri. Fracasaban una y otra vez los intentos por fundar la comunidad. Para ser predicadores de la pasión necesitaban acceder al sacerdocio, por lo que viajaron a Roma. En el hospital de San Galicano atendieron a los enfermos mientras estudiaban teología. El Papa los saludó en el Celio, junto a la iglesia llamada la Navicella, y les permitió oralmente fundar en Monte Argentario. Una vez ordenados de sacerdotes en 1727, los dos hermanos abandonaron Roma para marchar a Monte Argentario. Los primeros candidatos que se presentaron pidieron ser admitidos en la nueva congregación, encontraron demasiado duro el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y su compañero viajaban por los pueblos predicando misiones y obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, pero suavizándolos un poco. Entonces empezaron a llegar novicios y pronto tuvo 3 casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos a donde llegaba, predicaba acerca de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le gustaba utilizar símbolos que ayudasen a expresar la pasión. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz. Con los brazos extendidos, el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor, en forma que conmovía aún a los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no demostraba conversión, él se azotaba violentamente delante de todos por los pecados del pueblo, de modo que hacía llorar hasta los soldados y hasta los bandoleros. Un oficial que asistió a alguno de sus sermones decía: «Yo he estado en muchas batallas sin sentir el mínimo miedo a oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predica me hace temblar de pies a cabeza». Es que Dios le había dado la eficacia de la palabra y el Espíritu Santo le concedía la gracia de conmover los corazones. En los sermones era duro, pero para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados. Luego, en la confesión, era comprensivo y amable, invitándolos a hacer buenos y nuevos propósitos, animándolos a cambiar de vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iban a suceder. San Pablo, con la intervención de Dios, curó innumerables enfermos. Estando a grandes distancias, de pronto se aparecía alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que quisieran darle, pero las gentes se apretujaban junto a él y hasta le quitaban pedacitos de su sotana para llevarlos como reliquias o recuerdos. Con su hermano Juan Bautista trabajaron siempre juntos predicando misiones, enseñando el catecismo, atendiendo a los pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno al otro y se corregían en todo lo necesario. Pablo sufrió mucho la muerte de su hermano en 1765. Aunque desde 1747 San Pablo fue siempre superior general, no dejó de predicar ni de escribir cartas como director espiritual. El instituto tropezó con oposiciones dentro de un sector de la Iglesia, y la fundación de varios conventos se suspendió hasta que una comisión pontificia dictaminó en favor de los pasionistas. San Pablo de la Cruz fundó
la comunidad de las hermanas pasionistas, que se dedicaban también a amar y hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una campesina, Lucia Burlini, le habló de las palomas del Calvario, símbolo de unas almas con el mismo espíritu contemplativo que los religiosos. Aunque Pablo tardó casi 40 años en realizar esta idea, en 1771 nacieron las pasionistas de clausura en Corneto, Tarquinia. Al frente puso a María Crucificada Constantini, benedictina. Con el permiso de Clemente XIV pasó al nuevo monasterio. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz. Pero el sumo pontífice le respondió que la Iglesia necesitaba que viviera unos años más. Entonces se mejoró y vivió otros 3 años. Después de la supresión de la Compañía de Jesús, Clemente XIV llevó a los padres de la misión a la iglesia de San Andrés de Quirinal y concedió a Pablo de la Cruz la casa y la basílica de los santos Juan y Pablo. En ella, junto al Coliseo, vivió los últimos años de su vida. Allí recibió las visitas de Clemente XIV en 1774 y de Pío I en 1775. Y allí falleció unos meses más tarde, el 18 de octubre de 1775, a la edad de 80 años. Sus reliquias se conservan en la capilla que se inauguró en 1880 y en 1867 fue declarado santo. Bendito San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros pecadores. Amén.